y vamos a irnos al Salmo 25. Dice así la palabra de Dios, como título este salmo: David implora dirección, perdón y protección. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará del bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Este es un salmo de David que tiene tanto que ver. Impactan muchos versículos. Cuando en el versículo 11 dice David orando a Dios: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mis pecados, que es grande. Por amor de tu nombre. Al final, ¿qué puede haber en nosotros bueno que Dios pueda ver? ¿Con qué de nosotros podemos presentarnos a Dios cuando su misma palabra dice que nuestras mejores obras delante de Él son como trapo de inmundicia? Por eso es que tenemos que hacer a un lado todo lo que es humano, todo lo que es del hombre, todo lo que es de la carne. Y el único que puede interceder por nosotros delante del Padre se llama Jesucristo. No los santos, no las vírgenes, no nadie, ni el mayor cristiano que usted conozca con todos sus dones, atributos, cualidades. Nadie. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Pero aquí vemos a David que está orando a Dios, afligido y pidiendo dirección. Está necesitado. Un hombre a estas alturas, con tanta experiencia, con tanto camino recorrido, con una relación única con Dios, porque nunca podremos comparar la experiencia, la relación que tiene David con Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, que como Abraham fue llamado amigo de Dios,
Pero aquí lo vemos angustiado, desesperado, confuso, clamando a Dios porque sus enemigos, dice, se han multiplicado. Y el contexto de este salmo precisamente habla de la situación que estaba enfrentando David. David estaba enfrentando a Absalón. Absalón es todo un contexto, pero vamos a resumirlo. Absalón se había rebelado por muchas cosas que habían pasado hacia atrás, que lamentablemente muestran que no podemos jugar con Dios. Cuando David pecó, cuando David, al igual que Absalón en este caso, se rebeló contra Dios, la rebelión de Absalón fue abierta. La de David no fue abierta rebeldía contra Dios en el sentido incluso de confrontación. Fue una rebeldía velada, pero que al final el mensaje fue: yo voy a hacer lo que quiera, no lo que tú quieras que yo haga. Y en su rebeldía conocemos el pecado profundo por todas las consecuencias que éste trajo de su adulterio con Betsabé. Absalón, de alguna manera, la maldición profetizada por Natán el profeta cuando confrontó a David, quedó ahí. Vamos a leer en Segunda de Samuel capítulo 12. En el capítulo 12 vemos cuál fue la profecía. Si se puede decir profecía, es como que la consecuencia del pecado de David. Cuando usted tenga tiempo, lee todo el contexto de cómo enfrentó Natán a David. Y al final, lo que le dice en el capítulo 12, Segunda de Samuel capítulo 12, en el versículo 10, dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Son palabras de Dios dichas a David por Natán. Voy a volverlo a leer. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. No podemos pasar por los principios establecidos por Dios en su palabra. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es un hecho. Nadie puede, así sea un hombre con una cercanía con Dios muy especial, un hombre conforme al corazón de Dios, un amigo que caminó con Dios y tuvo en algunos momentos en su vida una experiencia muy especial. Fruto de ella son varios de los salmos que están aquí escritos y que son vivos y que nos transmiten precisamente vida, porque no hay experiencia humana que no pueda ajustarse a las experiencias que aquellos hombres dejaron escritas en estos salmos. Esta misma experiencia por la que está pasando David, lamentablemente es fruto del cumplimiento de la palabra de Dios aún en ese hombre. Dios no hace acepción de personas en ese sentido, en ningún otro. Dios tiene sus preferidos, no es tanto eso. Porque si tú quieres ser preferido de Dios, también lo puedes ser. ¿Cómo? Buscando su rostro, guardando sus mandamientos, sus principios, teniendo comunión con Él, obedeciendo. Cualquiera que cumple todo eso puede ser como David. Y Dios puede decir de cada uno de esos que cumple con esos requisitos, un hombre
una mujer conforme al corazón de Dios. Pero eso no quita que estemos expuestos al mundo terreno y que enfrentemos continuamente los tres enemigos del Hijo de Dios: el diablo, el mundo y la carne. Y las argucias, la estrategia que está ahí establecida en las epístolas de Juan, las estrategias que usa el enemigo, es la misma estrategia que utilizó en el huerto del Edén con Adán y Eva. La vanagloria de la vida, se me fue ahorita, pero es lo mismo: la vista, los sentidos, lo llamativo, los mismos principios que utilizó Satanás para tocar a la primera pareja, los utilizó con David. Y aprovechó. Si usted lee cuando está ahí David y es tentado, empieza el capítulo diciendo: en el tiempo que los hombres salen a la guerra, y en este caso David no había salido, se había tomado unas vacaciones, se había tomado un descanso, con lo cual nos dice la palabra: el cristiano no puede tomar vacaciones y no puede tomar descansos. A ver cómo está eso, hermano. No estoy hablando de lo físico, estoy hablando en el sentido espiritual. En el sentido espiritual, la palabra nos advierte que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que nosotros tenemos que velar y orar para no caer en tentación. No podemos en lo espiritual tomar descansos ni tomar vacaciones, que fue lo que le pasó a David. Fruto de ese pecado, con todas las consecuencias que trajo, no nos vamos a meter en los detalles porque es muy amplio, pero ahí están las consecuencias. Ahora, estaba establecido que no se iba a quitar la espada de la casa de David. Precisamente, consecuencia también de ese pecado, no solo la espada, los pecados que había cometido David fueron dos específicamente: pecado sexual y asesinato. Estos dos pecados no se iban a quitar de la casa de David. Precisamente esta rebelión de Absalón tiene como antecedente que uno de sus hermanos, un medio hermano de él, hijo de David, abusó de una hermana de Absalón. Pecado sexual, fruto del pecado de David. Y ahora la espada. Absalón se rebeló contra David y formó un ejército. Fue muy hábil, todo un contexto, fue preparando su rebelión de una manera muy astuta. Absalón tenía una personalidad muy especial. Absalón era hijo de Maca. Maca tenía antecedentes árabes. Entonces imagínense usted, por así decirlo, la combinación de un hombre como David, rubio de ojos azules, con una esposa árabe de cabello negro, con ojos que parece que se ponen rímel, pero ya es así sus características. Tome esa combinación. A Absalón se le describe como un hombre alto, apuesto, sumamente atractivo y carismático, tal vez rubio, o tal vez de cabello negro con ojos azules, o haga ahí usted la combinación que quiera, pero era una persona sumamente carismática.
Y precisamente utilizó ese carisma para irse ganando a la gente, para que la gente se inclinara por él, y después empezó a hablar con el ejército, con los generales, para que lo apoyaran, con los sacerdotes. Fue muy astuto. En el aspecto político fue con los militares, y en el aspecto espiritual fue con los sacerdotes, y logró su apoyo. El propósito era desbancar a David, y en algún momento formó su ejército y fue contra David. Afortunadamente, David era un hombre guerrero, con mucha experiencia, pero en ese momento lo agarraban desprevenido, y de repente tuvo él que decidir qué hacer. Se quedaba y resistía, huía. ¿Hasta dónde huía? Muy lejos, a corta distancia. Formaba su propio ejército para combatir a Absalón, o de plano mejor desistía y buscaba algún argumento diplomático para poder hacer la paz y llegar a un acuerdo. Él sabía inminentemente si Absalón entraba a poseer sus habitaciones y lo tomaba como, lo iba a matar, lo tomaba como preso, lo iba a matar. Él tuvo que, en esos momentos de desasosiego, decidir qué hacer, y tomó la decisión más sabia: tomar a toda la familia y huir. Más adelante ya formaría su ejército, los allegados a él que fuesen leales estarían con él, y entonces ya enfrentaría a Absalón, que fue lo que hizo. Pero en ese momento era natural que tuviese desasosiego, y en ese instante agarró a toda su familia y salió de Jerusalén. Este salmo tiene una analogía muy especial, igual que le pasó al Señor Jesús. David tomó a su familia, salió de Jerusalén, cruzando por el monte de los Olivos, y ahí lloró. Vamos a leer 2 de Samuel 15:30, ahí un poquito más adelante del 12 que leímos. En el 15:30 dice: y David subió la cuesta de los Olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Salió de Jerusalén por el monte de los Olivos, llorando, con el dolor profundo, porque el que estaba llevando a cabo la traición era de dentro de su familia, era su hijo. Por eso el clamor del Salmo, el clamor a Dios que sale de lo profundo de su corazón, y recuerda precisamente que es consecuencia de su pecado. Por amor de tu nombre, perdona mis pecados. O sea, no podía apelar más que a la misericordia de Dios. Y aunque había ya resuelto esa situación con Dios, él había experimentado la misericordia de Dios, porque bajo los preceptos de la ley, David debía haber muerto. Y Natán, cuando usted lea esa historia con más detenimiento, Natán le estableció eso, que era por la misericordia de Dios que no era muerto. Y cuando tenga oportunidad, lea el Salmo 51,
El Salmo 51 es cuando David reacciona, porque cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos y no vamos con Dios para arreglar la situación, nos endurecemos, perdemos la sensibilidad espiritual y dejamos de ver, quedamos ciegos espirituales, como Sansón. Es la trayectoria que sigue a alguien que decide por voluntad propia hacer su voluntad y no la de Dios. Sansón y David tuvieron que experimentar esa trayectoria. David igual estaba ciego, fue Natán el que lo sacudió, y hurgando con el método oriental de contar historias, como lo hacía Jesús con sus parábolas, y no hay método más eficiente para el aprendizaje. Igual Natán se fue metiendo para hurgar en el corazón de David y sacudirlo para que pudiera él ver y recibir otra vez luz y revelación acerca de su situación espiritual, y con esa historia que él le contó, tocar y volver a revivir ese corazón sensible de David, y lo logró. David estaba consciente que lo que estaba pasando ahora, enfrentando a un rebelde, a un traidor de dentro de su familia, era por su pecado. Y esta experiencia era similar a la del Señor Jesús. Jesús también tuvo que salir de Jerusalén, pasar por el Monte de los Olivos y llorar por Jerusalén, llevando también consigo a su familia. En ese momento su familia eran los discípulos. Mi padre y mis hermanos, dice, son los que están conmigo, los que me siguen, los que hacen mi voluntad. Cuando le vinieron a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera buscándote. Mi madre y mis hermanos son aquellos, eran sus discípulos, ellos se convirtieron en su familia. Jesús entonces salió de Jerusalén por el Monte de los Olivos, lloró, salió con su familia, y precisamente de dentro de su familia se encontraba el traidor. David no sabía qué hacer, Jesús sí sabía qué hacer. Y lo vemos ahí en Getsemaní, luchando en oración, buscando que Dios permitiera pasar de él esa copa. No la crucifixión ni la muerte de la crucifixión. Eso estaba bien claro en Jesús. Él decía, para eso he nacido. Y en todos los salmos y en todas las profecías, él sabía con todo detalle cómo iba a ser esa crucifixión y en qué consistía. Y se había preparado precisamente para todo eso. No estaba orando por eso, ni tenía ningún temor, como muchos predican. Lo que sí era el buscar, evitar experimentar el que el Padre lo dejara. Él, que siempre había tenido una perfecta, íntima, profunda comunión con el Padre, no sabía lo que era experimentar el alejamiento del Padre, que de alguna manera es lo que es el infierno. El infierno, con todo lo que conlleva, sufrimiento eterno, castigo, etcétera, pero el detalle más específico de lo que significa el infierno es estar alejado completamente de Dios. Y eso era lo que quería evitar Jesús. ¿Cómo poder experimentar el alejamiento del Padre? El que el Padre lo dejara solo, el que el Padre lo abandonara, el que Él experimentara lo que es el infierno. Pero por justicia tenía que suceder eso. El Padre le tenía que abandonar. El Padre tenía que voltear y no verlo, porque se tenía que pagar el precio de nuestros pecados, y en eso consistía
la paga del pecado es muerte. Él tenía que sufrir eso por nosotros. Jesús sí sabía qué hacer. David en ese momento no sabía qué hacer. Quedarse y enfrentar a Absalón o huir. Hacer guerra o buscar la paz. Resistir o claudicar. De alguna manera también David se identificó con su hijo, el rebelde Absalón. Dicen, con mucha razón, dice un dicho humano, no hay rebelde sin causa. Y es muy cierto. Si leemos todo lo que le pasó a Absalón, el mismo David tuvo culpa para que él se rebelara. Después de que mató Absalón a su medio hermano, que abusó a su hermana, David, por influencia de su general, mandó llamar a Absalón, que se había ido lejos. David lo mandó llamar, se había ido del reino. Pasaron años y por influencia de un general convenció a David para que perdonara a Absalón y lo trajera. Total, al final David concedió y lo fue a buscar y lo trajo, pero dice que por 2 años no lo vio. Imagínense, de alguna manera Absalón estaba consciente de que había matado a su medio hermano, había un motivo, no lo estamos justificando, pero humanamente había un motivo. Espiritualmente sabemos que no, pero humanamente. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas de las situaciones que nosotros afrontamos a veces están en ese dilema. Humanamente se pueden justificar y uno se esconde tras esa justificación para aprobar lo que uno hizo, pero espiritualmente no se puede justificar. En este caso, Absalón empezó, primero, fue una luz de esperanza el que el general viniera de parte de David para traerlo al reino, traerlo a Jerusalén. Años estaba fuera, había huido por lo que hizo. Aparentemente entonces David con esa acción lo estaba perdonando, pero ¿qué sucede? Llega a Jerusalén y David no lo manda a traer a su presencia. Nada más lo trajo a Jerusalén y 2 años estuvo sin ver a David. ¿Qué cree que nació en el corazón de Absalón? ¿Me perdonó, para eso me trajo, o no me perdonó? ¿O qué es lo que sucede? O me trajo pero no me perdonó, o en cualquier momento me va a tomar, me va a agarrar, me va a castigar. ¿Qué pasa? 2 años sin verlo. Era natural. Era un error de David. Era natural que en el corazón de Absalón empezara a crecer amargura. Y empezara a planear, porque ya David estaba avanzando en edad, y era seguro que no solo Absalón, varios de los hijos estaban pretendiendo sustituir al padre en el reinado. Y el más astuto, no el más sabio fue Salomón, y no llegó por su sabiduría, llegó por una promesa de Dios. Precisamente el Salmo 51 es tan importante porque al final no solamente es el arrepentimiento completo y profundo de David cuando hace las paces con Dios, sino también ese perdón, esa experiencia. Seguro es que fue partícipe de ella también Betsabé, y que Dios, cualquier pecado que usted cometa, mientras este pecado no sea ofensa contra el Espíritu Santo, cualquier pecado Dios lo perdona, siempre y cuando usted se humille, reconozca, se arrepienta y clame a Dios por perdón. Dios lo perdona. Ahí tenemos el ejemplo de David. Y seguro estaba incluida Betsabé, porque fruto de ese perdón pedido por David y de ese arreglar los asuntos con Dios, Dios
como resultado de eso, le dio una promesa. Y fíjese, quien nadie pensaría, y el hijo de Betsabé, considerada por las demás esposas de David como una cualquiera, como una ofrecida por tantas situaciones, y bajo todo ese contexto y por culpa de ella vino el pecado y las consecuencias, tal vez dirían las demás esposas de David, que también lo abandonaron al final. ¿Cómo era posible que el hijo de esa cualquiera va a ocupar el reinado? Pero así es. Así es, humanamente hablando, incluso nosotros también pensaríamos de manera diferente. Y si examinamos las esposas de David, a mí la que me impresiona es Abigail. Es más, humanamente hablando, si a mí bueno, ¿qué me van a preguntar? Pero si me dijeran, ¿tú qué opinarías? ¿A quién escogerías tú para que sucediera a David? Si David tuvo hijos con Abigail, el hijo de Abigail sería el adecuado para ocupar el trono, por las características de Abigail. Una mujer entregada espiritualmente, sabia, hermosa, con una serie de cualidades que casi no se mencionan, ¿no? Salvo el hecho cuando David la escoge como mujer, porque era ella esposa de Nabal, etc. Humanamente hablando, el menos indicado, bajo el contexto de todo lo que había sucedido con David y Betsabé, era un hijo de Betsabé. Pero Dios nos vuelve a marcar: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi manera de proceder la de ustedes. Entonces, Dios, como fruto del arrepentimiento de David y de Betsabé, les dio como premio, porque es un premio, una bendición, les dio una promesa, que el hijo de David y Betsabé sucedería a David en el trono, y ese hijo fue Salomón. Pero eso fue más adelante. Antes de que se diera todo esto, los otros hijos, más o menos de la edad, más o menos, junto con Absalón, buscaron también suceder a David en el trono, pero de manera personal, tomando ellos la iniciativa, no buscando que David mismo escogiera a quién lo iba a suceder. Las consecuencias del pecado de David estaban ahí presentes. Nunca se apartará la espada de tu casa. Y David, en esos momentos precisamente, es cuando en este salmo clama a Dios. Y aquí vemos cómo este salmo refleja de alguna manera lo profundo del corazón de David. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. De alguna manera eso es lo que es la oración. Sí, la oración es una plática con Dios, pero las oraciones más profundas son las que salen del corazón, son las que salen del alma, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de todo lo que tenemos dentro. Esa es la verdadera oración, la que sale del corazón. La situación de David era difícil, pero él sabía que necesitaba en ese momento la dirección divina. Una dirección divina urgente, y David apela a ese pacto que Dios había establecido con él. Desde que fue ungido como rey, las hazañas antes con el gigante, las luchas, la persecución de Saúl por, algunos dicen 10, 12 años duró, buena parte de su vida. Todas las experiencias, muchas de ellas igual vaciadas
vaciadas esas experiencias de persecución y de enfrentar la muerte en la persecución de Saúl con David, y que fruto muchos de estos salmos son de esas experiencias. Y David en estos momentos está enfrentando otra vez la muerte. Y David apela al pacto que Dios había establecido con él. Cuando usted recibe a Cristo como Señor y como Salvador, entra al pacto, y Dios establece un pacto, un acuerdo con usted, como lo hizo con David. Dios se había manifestado a Moisés y le había dicho: Moisés, y ¿cómo les voy a decir en nombre de quién voy? Y Dios les dijo: diles que yo soy el que soy, te envía. El nombre mismo de Dios hace alusión a lo que Él es: un Dios soberano, un Dios que tiene existencia en sí mismo, un Dios que tiene poder y que habla de su fidelidad, su soberanía, que Él no va a fallar. Ese pacto lo implicó para David y lo implica para nosotros protección, provisión y dirección por siempre. Y era lo que estaba apelando David ahí en el Salmo. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. David entonces reconoce que como Absalón él había sido en su juventud rebelde. Por su capricho había abusado de la confianza de uno cercano a él y lo había mandado matar para poseer a su mujer. En estos momentos hay confusión en su vida. Se agolpan dentro de él todo ese cúmulo de experiencias y pasa por su mente como película toda su vida, pero en esos momentos él tiene que tomar una decisión. ¿Qué debe hacer? ¿Cuántos de nosotros también forzosamente nos vamos a ver obligados en algún momento de nuestra vida a tomar decisiones? Y sería adecuado tomar la actitud de David: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, vamos a tomar las decisiones adecuadas en base a sus principios, en base a lo que es más adecuado. Porque al final, este clamor que sale de lo profundo del corazón de David va encaminado a que sea su Espíritu Santo el que le haga entender, le revele, le estimule, le comparta, le inspire la decisión que debe tomar, qué debe hacer. Nosotros igual, cuando enfrentamos situaciones específicas en nuestra vida, ya sea que ya las hemos experimentado, la vida sigue. Y mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que enfrentar situaciones, ya sea por culpa de nuestro pecado, de nuestros errores, por culpa del pecado o de los errores de otros, o por ataque de Satanás. Vamos a tener que enfrentar situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones que van a afectar el curso de nuestra vida. Hay que decidir cómo elegimos nuestras amistades. Hay que decidir cómo escogemos a nuestra pareja. Hay que decidir cuándo me voy a casar. Tengo que decidir
¿Qué voy a estudiar? ¿En qué escuela me voy a apuntar? ¿Qué carrera voy a escoger? Tal vez tenga que decidir si estudio aquí o salgo al extranjero. Tengo que decidir dónde voy a vivir. Tengo que decidir si voy a buscar trabajo y si voy a aceptar las condiciones que se me presenten. Tengo que decidir cuándo voy a tener hijos, cuántos voy a tener, cómo los voy a educar. Tengo que pedirle muchas veces a Dios dirección para saber cómo me voy a relacionar con mi familia, con los suegros, con las suegras, con los hermanos, con el núcleo familiar. Y las personas maduras o con más edad a veces tienen que pedirle a Dios dirección para saber cómo ganarse el corazón de un hijo que se ha extraviado, que ha cometido errores, que ha sido rebelde. Tengo que pedirle a Dios sabiduría, dirección, para saber cómo lidiar con fracasos anteriores, tal vez con hijos de otro matrimonio, con deudas antiguas, con enemistades que en el curso de mi vida tengo con otras personas y que ahí están como una amenaza. Tengo que pedirle a Dios para buscar modificar esa forma de vida con vicios o con conductas dañinas. Tengo que pedirle a Dios muchas veces capacidad para mediar entre la familia que tiene pleitos, o tal vez he enfrentado en el transcurso de la vida, en mi familia, accidentes o enfermedades de larga duración, o familiares que están con diagnóstico de enfermedad terminal, o no sé, un sinnúmero de circunstancias y situaciones a las que tenemos que hacer frente. Muchas situaciones, circunstancias están a expensas de la actitud de una persona y nosotros no podemos hacer nada para cambiar la actitud de esa persona. Necesitamos forzosamente la ayuda de Dios. Es imposible navegar en las tempestades de esta vida sin la ayuda de Dios. Tenemos que hacer frente a las circunstancias de la vida humana, que es compleja, que es difícil de manejar. En este caso, David, a pesar de sus fracasos personales y luchas que se le presentan en ese momento, acude a Dios con plena confianza que Dios lo va a escuchar, que Dios le va a ayudar a resolver la situación. En 2 de Crónicas 20:12, fíjese cómo otro hombre de Dios enfrentó circunstancias que eran imposibles de resolver humanamente hablando. Pero también él, como David, fue a Dios y confió plenamente en él. En 2 de Crónicas 20:12 dice la palabra: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Es la oración de Josafat. Y Dios le dio la victoria sobre el ejército numeroso de Moab. Pero el mismo Josafat, al igual que David,
vació su corazón y confió plenamente, se depositó completamente en Dios. Segunda de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Hay que reconocer que a veces tenemos que depositarnos completamente en Dios porque no hay en nosotros capacidad, no hay fuerza humana que pueda ir contra las circunstancias. No hay fuerza humana que pueda cambiar la actitud de una persona. No hay fuerza humana que pueda ir contra lo que parece inevitable y que es imposible contender. Pero en Dios sí la hay. En el caso de David, la promesa concreta forma parte del pacto que el Señor libremente hizo con él. Dios hizo un pacto con David. Este pacto lo está en 2 de Samuel 7:14. Ya para terminar, en 2 de Samuel 7, versículo 14, fíjese, dice palabras de Dios haciendo un pacto con David. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será firmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Si leemos el versículo 13 de 2 de Samuel 7, versículo 13 dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. David fue alguien especial. Él puso en su corazón construirle casa a Dios. Y a Dios le pareció algo hermoso, pero Dios no se quedó con nada. Como resultado de eso, Él le dijo: tú me vas a construir a mi casa, y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él. Es el mismo pacto que Dios hace con nosotros. Pero tenemos que determinar, como lo hizo David, arrepentirnos verdaderamente, como lo hizo David, y humillarnos delante de Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios, Dios se compromete a atendernos. Dios, por así decirlo, está obligado, como oraba David: por amor de tu nombre, por amor de su nombre, es que no hemos sido consumidos. Y para terminar, Jesús ha hecho con nosotros también un pacto. Si Jesús ya es su Señor y su Salvador, si usted lo ha invitado para que sea su Señor, su Salvador, si usted se ha arrepentido, se ha humillado, ha reconocido su necesidad, ha abierto su corazón y le ha dicho: Señor, perdóname, sé mi Señor, sé mi Salvador, Dios hace un pacto con usted. Ese pacto lo podemos encontrar ahí en Juan 10:27, y dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el pacto que hace Dios con aquellos que pactan con Él. Cuando entramos al pacto, nosotros también nos obligamos a ser fieles, a obedecer, a buscar de Dios. Mire, no hay nadie en este mundo que no falle. Nosotros seguimos fallando.
Claro, cuando yo digo esto no me estoy refiriendo a los pecados de nuestra vida anterior, porque esos pecados ya Dios los perdonó. Y estamos en ese proceso de regeneración que Dios está haciendo con nosotros. Innegablemente que seguimos pecando, pero ya no esos pecados crudos, por llamarles de alguna manera, de nuestro viejo hombre. Ahora los pecados van dirigidos, más bien son pecados de carácter. Dios está trabajando en nuestro carácter, pero lo más importante, el Señor Jesús hace un pacto con nosotros. Somos sus ovejas, que oímos su voz. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios no va a permitir que seamos arrebatados. Dios quiere escuchar las oraciones que salgan de lo profundo de nuestro corazón para pedirle que Él nos muestre sus caminos, que Él nos inspire, que su Espíritu Santo nos capacite, nos indique, nos revele su voluntad, que Él traiga luz a nuestro entendimiento para que tomemos las decisiones adecuadas en los momentos que las necesitamos. Él ha dicho: el que viene a mí, no le echo fuera. Estamos invitados a buscarle. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre bendito, Señor amado, gracias porque a través de tu palabra nos indica, Señor, cuáles han sido las experiencias de estos hombres de Dios. De hecho, tu palabra está impregnada de esas experiencias y nos invitas, Padre Celestial, a conocerlas, a leerlas, para aprender de ellas. Al igual nosotros, mientras estemos en esta vida, vamos a tener que enfrentar situaciones semejantes en donde nuestra capacidad de nada sirve, en donde es necesario, Señor, que tomemos decisiones adecuadas para que podamos, Dios mío, evitar consecuencias graves en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra integridad espiritual. Gracias porque tú eres un Dios vivo y que, al igual que David, cuando clamó a ti, tú estabas dispuesto, Señor, a responderle como lo hiciste. Más adelante, Señor, cuando leemos, tú concluiste la situación y trataste con Absalón. Ayúdanos, Padre Santo, a que estemos dispuestos a clamar a ti y a buscarte, y que, Dios mío, nos humillemos delante de ti para que tú puedas tener el camino abierto. Muchas veces, Señor amado, tú no puedes obrar en nuestra vida, no porque no quieras, sino porque nosotros mismos, con nuestras actitudes, ponemos impedimentos para que tú puedas obrar en nosotros. Danos sabiduría, danos entendimiento, muéstranos tus caminos. Ayúdanos a conocer en dónde dar el siguiente paso, Señor, como oraba David. Y que experimentemos, Señor, tu presencia en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Espero que haya sido de bendición. Y el día de mañana esperamos otra vez para su presencia, para poder reflexionar en la palabra. Dios les bendiga.